¿Qué tal? Hoy nos visita Esteban Daneri, que conoce bastante sobre el tema del reciclado, procesamiento de los residuos sólidos urbanos. ¿Qué tal, Ramiro? El tema de las plantas de reciclado, de todos los residuos que la sociedad, las comunidades, los pueblos, ciudades, tiramos a la basura, eso, ¿a dónde va? Hasta ahora era enterrado o simplemente dejado en campos a cielo abierto. La ley lo prohíbe expresamente. El cielo abierto está más prohibido que nunca porque también se quemaba esa basura, lo cual contaminaba brutalmente. ¿No se quema más? No se quema más. La combustión es lo peor para la contaminación. Con lo cual no se quema más. Bueno, la contaminación del aire. Por supuesto. Pero para las napas... Y ya cuando la queman ya ha drenado todos los líquidos lixiviados, así que... Líquidos lixiviados. Que son los que contaminan el agua en las napas. O sea, el agua, los líquidos lixiviados, penetran a la tierra y van a las napas, los ríos subterráneos, de las cuales tanta gente saca agua para beber. Exactamente. Y después terminan en algún río, algún afluente de algún río importante. Además. Que contaminan los ríos, los mares. Los pescados. Sí, por supuesto. La gente que vive de la pesca en el interior del río Paraná, todo a lo largo del río Paraná, los pescados están contaminados. Así que, sí, con mercurio, metales pesados inclusive. Así que es una práctica que hay que desterrar definitivamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tomás agua contaminada? Y uno se enferma. El ser humano no tolera... ¿De qué te enfermas? Y depende qué contaminante haya tomado en ese momento, pero supongo que todo tipo de enfermedades intestinales, nerviosas. El mercurio es un metal que afecta el sistema neurológico, ¿no? Sí. Cáncer también he leído. Sí, sobre todo el aire que respiramos. Hace poco se terminó un estudio en Bolivia que determinó que el 30% de los cánceres de Bolivia era por el aire que respiran, en La Paz. Muy puntual estudio, ¿no? Lo que no quiere decir que acá no nos esté pasando lo mismo y no lo sepamos, hasta que no hagamos un estudio. Pero lo mejor sería que todo el mundo cumpla con la ley, que en Argentina es poco habitual. ¿Cuántos habitantes hay en Argentina? 48 millones. ¿Y cuánta basura genera de promedio cada compatriota o cada argentino? 1 kilo de residuos por día. 1 kilo de promedio por día. Eso incluye orgánicos e inorgánicos. Y dijiste además que en Europa es más todavía. En los países desarrollados, 1 kilo 400. 1,5 kilos por día. Sí, por día. Eso sería 48 millones. ¿Cuánto sería anual para tener una 48.000 toneladas por día. Por día. Habría que hacer la cuenta anual cuánto significa, pero es un disparate de residuos. Pero en el mundo ya están considerando seriamente que no hay más tierra para enterrar residuos. Y habiendo tecnologías para no hacerlo, es un crimen seguir haciéndolo. O sea, que no solo contamina las napas, puedo decir que hay mucha tierra en Argentina, ¿verdad? Pero los que no tienen agua corriente y sacan agua, que la mayoría de la gente con bombas están tomando el agua contaminada de alguna vertedero, como le llamás, de basura, que puede estar a 10 kilómetros y te contaminó todo alrededor. No, y lo peor, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un vertedero gigante, que es el SEAMSE, que sigue enterrando los residuos. Sí, y como no tenían más tierra, le sacaron tierra a Campo de Mayo. Son tierras aptas para muchísimas cosas, de mucho valor. Y hay un olor a veces que viene... No, bueno, la zona norte del Gran Buenos Aires vive contaminada con olor y por supuesto las napas de agua y todo lo demás. Y por más excusas que pongan los vertederos, no son una solución. Volviendo al tema de cantidad de residuos por habitante, ¿cuántas máquinas,
¿Cuántos municipios hay, por ejemplo, en Argentina? Unos 1.280 municipios. Municipios que a veces Chicos, medianos y grandes, hay, ¿no? hay pueblitos que también necesitarían máquinas. Sí, se podrían desarrollar máquinas a medida para ellos, más chicas, probablemente, porque las que yo he visto en el mercado son para pueblos de 100.000 habitantes. Ajá. Pero vos sabés que hay en el interior muchas veces 2 o 3 pueblos van al mismo vertedero a Claro. vaciar, con lo cual se podrían poner las máquinas ahí. El vertedero seguiría haciendo su negocio, que son pingües ganancias, porque lo que le cobran a la sociedad de los municipios es asfixiante. Por el trabajo de Enterrarlos. que previamente va un grupo de gente muy humilde y pobre a levantar lo que pueda tener algún valor y después se entierra. Sí, pero es un ambiente tóxico. Les permiten hacer lo que es negocio. O sea, pueden sacar el plástico, el vidrio, el papel, el cartón, pero entierran todo lo que contamina. Mínimo, ¿cuántas máquinas habría o líneas para separación de residuos vos crees en Argentina que son necesarios, sabes? Lo ideal, 450 máquinas, pues una más o menos cada 100.000 habitantes, pero con menos se podría solucionar el 95% del problema. De la contaminación. De la contaminación, sí. Es en general, en su mayoría, gente sin calificación. O sea, es mano de obra de gente humilde. Muy humilde. Pero si trabajasen en un ambiente limpio, estéril y demás, cada máquina, ¿cuánta gente? Y unas 45 personas podrían ocupar. En dos turnos, en cada turno, 45 personas. Y trabajarían 2 turnos, me Dos turnos, en un ambiente de higiene controlada, con mamelucos adecuados, con uniformes adecuados, con guantes. Y el municipio que las compra, me comentaste de que hay pallets que después se comprime, sí, que se venden a $450. Cada pallet durante un día, esa gente que separa los residuos, sí, que son reciclables, arma pallets. Cada pallet de eso vale entre $150 y $450 dependiendo del mix de residuos que sea, que sería rentable para el municipio. Muy rentable, pero tienen tercerizada ¿Perdón? Tienen tercerizado esa tarea. A alguien se lleva el negocio. En general son cooperativas que se les permite hacer ese negocio. Pero para el municipio sería un excelente negocio, no solo la venta de los pallets, pero sino que además, Esteban, está el tema de los créditos de carbono. ¿Nos podés explicar qué es eso? Sí, por supuesto, cómo no. Los créditos de carbono son unos bonos que cotizan en el mundo. Hay dos formas de generarlos. Cuando uno absorbe carbono de la atmósfera... Perdón, bono es como una commodity, cualquier commodity. Como un bono que cotiza en bolsa, que uno va, lo vende, lo compra. Entendí. Inclusive a futuro lo puede vender. Con lo cual el industrial prefinancia, o el municipio prefinancia la inversión. Y se genera por cada tonelada que una máquina de estas ahorra de carbono a la atmósfera, genera un bono de carbono que cotiza en dólares. Si uno ahorra 100 toneladas por día, tiene 100 bonos por día de carbono. ¿Y cuánto vale un bono? Bueno, la cotización, la verdad que del día no la tengo. Okay. Pero varía, pero una máquina de estas puede llegar a recibir hasta $2 millones por año en bonos de carbono. ¿De quién? De la ONU. La ONU certifica... El Banco Mundial también, ¿no? No. La ONU... Entonces, cuando uno pone en marcha esta máquina, hay un certificador que durante un año le hace un seguimiento y determina cuántos bonos de carbono tiene que recibir esa máquina en base a lo que ahorró de gas a la atmósfera. Sería más dinero que le darían a los municipios. Durante 20 años. Ah, sí. O sea que paga 10 veces la máquina, el valor de la máquina. Sí, aparte hay empresas que generan gases
de efecto estufa, industrias muy grandes, y hay otras que no, Sí. que al contrario, generan créditos de carbono. Y yo me venía, ahora estuve en Brasil hace pocos días, y vi cómo entre empresas, yo tengo créditos de carbono, te los vendo y vos comprando, porque no los podés eliminar, por lo menos tenés un equilibrio. Es más, hay empresas que toman proyectos desde el momento cero, hacen un acuerdo con alguien que dice, bueno, yo voy a generar bonos de carbono, financiame la implementación, la instrumentación de mi tecnología, y yo después te pago con bono de carbono. Entonces, desde el momento cero, puede hacer, se da mucho en el caso de gente que siembra café, por ejemplo, en Colombia, hay una prueba piloto muy interesante, donde le financian toda la siembra, todas las semillas, y cuando recoge la cosecha, generó bono de carbono, le da los bonos de carbono a la empresa. ¿Por qué generó bonos de carbono? Porque lo hace de una cosecha de una forma sustentable. Ah. Toda la siembra y la cosecha se produce sin agroquímicos, con maquinaria especial. Es muy poco combustible. Con muy poco combustible y energía eléctrica, porque la energía eléctrica se genera con combustión, en general hoy todavía, ¿no? Está cambiando, pero por ahora los autos eléctricos ahorran, pero son eléctricos. Hay que los desenchufar. Hay que cargarlos, sí, Hay que cargarlos. sí. Es el tema del litio, Ese es el que es tema. maravilloso, el coche eléctrico, Es fabuloso. el motor eléctrico, pero también fabricar las baterías de litio tiene su generación de carbono. Claro. Ojo, no es tan cosa. No todo lo que brilla es oro, dice. Sí. ¿no? Esteban, me comentabas antes, plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos generan, al final de la línea, salen unas montañas que he visto en las plantas que visité. ¿Qué es ese residuo? Es un residuo parecido a una lana fibrosa, inerte, inolora, y que se ve reducida a un 20% del volumen original de los residuos. Ajá. Con lo cual uno puede, con esa materia prima, porque es una materia prima Sí, la vi. que puede ser utilizada para fabricar pavimentos, baldosas, ladrillos, Ladrillos también. tejas, paneles aislantes, Ajá. 100 productos, suelas de zapatillas. Una marca muy conocida de zapatillas local lo utiliza. Es fabuloso, porque esa es la verdadera economía circular. Y si uno lo quiere seguir enterrando, aumenta cualquier vertedero su capacidad en 5 veces. Lo cual No entendí eso. haría falta menos tierra, menos excavaciones para el mismo volumen de residuos. O sea, de la superficie que ocupan hoy los vertederos a cielo abierto, sí, que son enterrados después, o no, no sé cómo es, porque hay montaña de basura, sí, ahí tienen que subir para tirarla. Sí. Utilizarían la quinta parte. La quinta parte del terreno, sí, pues, teniendo las máquinas estas. O duraría el vertedero ya que existe, preexistente, 5 veces más. Ustedes se dan cuenta que estamos hablando de algo que les debe interesar porque afecta directamente a la salud de nuestra amada población argentina y en el mundo también, de que por la salud de nuestro pueblo es fundamental que haya más divulgación y se exija a los municipios la instalación de las plantas recicladoras, que en Europa hay unas maravillosas. Hay oferta de máquinas. Yo he hablado con gente, presidente en Brasil, muy avanzados también. Ahora es algo que todavía está medio verde, allá están impulsándolo más que aquí y es fundamental. Una pregunta que se escucha siempre: ¿cuál es el famoso negocio de la basura? ¿Quién se opondría a las plantas de reciclado? Porque si es un gran negocio por los créditos de carbono, la venta de los pallets para el municipio, que le dan millones de dólares que le darían, y los camioneros que transportan,
sería igual, no perderían su trabajo, porque tienen que sacarla de la ciudad o del pueblo y llevarla a la planta. Entonces, ¿quiénes se opondrían? ¿Cuál es el negocio de la basura? En realidad no podemos hablar que se opondrían porque todavía no conocen, no están consustanciados con las nuevas tecnologías. Es más cómodo, si uno tiene cerrado un negocio, armado perfectamente y todo cierra, no innovar. Pero no se dan cuenta que la gente ya está pidiendo otra cosa, no quieren que contaminen más el ambiente. Y me dijiste de que en algunos municipios del presupuesto para enterrar la basura sería... Toda la gestión de los residuos de un municipio, más o menos el 70% del presupuesto. Sacando los funcionarios públicos. No, el 70% del presupuesto de un municipio es aproximadamente eso, del total del presupuesto. Mucho dinero. Muchísimo. Bueno.